Es un poco tonta esta historieta de los judíos, pues resulta que todos nacemos con el pecado original. Porque el primer par de monos no hizo caso a su creador, todas las generaciones heredamos el pecado original. Y es más tonto que tenga que morir nada más y nada menos que un hijo de un Dios, que es el mismo Dios que el Padre, para que el mismo Dios que muere, que es el mismo Dios que el Padre, nos perdone los pecados. Nos redima. ¿Pero qué coño es esto? A ver, les repito que es difícil. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas pero son el mismo Dios. El Dios Padre ha existido siempre, es eterno, aunque no existiera el universo, es de antes del universo y de antes del tirachinas. El Dios Hijo nació hace solo 2000 años. Es hijo del Padre, pero es el mismo Dios. No se sabe si es que una parte de él mismo, o sea el Padre es eterna. Y otra parte, el Hijo, nace. El Espíritu Santo es el que preña a María, sin cromosomas ni nada, que para eso es Dios, y tiene un hijo con ella. De esa forma tenemos un Dios, que es Padre de sí mismo, que es Hijo de sí mismo, que se ha engendrado a sí mismo a través de su Espíritu. Un Hijo, que es Hijo de sí mismo, Padre de sí mismo y que se ha autoengendrado. Una tal María que es hija del Padre Dios, hija del Hijo que es el mismo Dios, e hija del Espíritu que es el mismo Dios, al mismo tiempo es madre del Hijo Dios, y por lo tanto también madre del Padre Dios porque es el mismo Dios, y también madre del Espíritu Dios porque es el mismo Dios, al mismo tiempo es esposa del Espíritu de Dios, y por lo tanto será esposa del Padre Dios que es el mismo, y esposa del Hijo Dios que es el mismo. Total, que María es madre, hija y esposa del mismo Dios al mismo tiempo. ¿Ustedes lo entienden? Seguro que no. Pues, si les sirve de consuelo, yo tampoco. Y es que nadie lo ha entendido. El caso es que si el Hijo de Dios muere, Dios nos perdona los pecados. Y se acabó. Pero, oigan, Dios es uno solo. Y tiene tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto tienen tres personalidades. Cuando hay tres personalidades en un solo ser, se trata de un caso de personalidad múltiple. Esto es muy conocido en psiquiatría. La personalidad que actúa elimina a las demás, cada vez actúa una. Es un problema grave, Dios es un caso de personalidad múltiple, es un caso grave. Por eso unas veces le da por amar, y otras por cargarse a la humanidad, y otras ni se sabe dónde está. Ahora, analizando un poco la resurrección de Jesucristo y teniendo en cuenta que 1 hora después de producirse la muerte no te puede salvar ni el mejor hospital de Houston. Al día siguiente de la muerte, el cadáver ya huele mal. A los 3 días de la muerte el cuerpo está en plena putrefacción. A los 3 días de muerto las células son un conjunto, una masa indiferenciada, sin conexión alguna y sin ninguna posibilidad de sobrevivencia. Las células del cerebro, las neuronas, con unos pocos minutos de falta de oxígeno y glucosa ya son irrecuperables. Por lo tanto, la afirmación de la Biblia de que Jesucristo resucitó a los 3 días es una absoluta falsedad. La resurrección a los 3 días de muerto es físicamente, químicamente y biológicamente imposible. La física, la química y la biología son ciencias experimentales, prueban sus afirmaciones con experimentos verificables y replicables. La religión no prueba jamás sus afirmaciones, solo afirma y pide que te lo creas por fe. Los que afirman que Jesucristo resucitó a los 3 días son los evangelistas, los apóstoles y Pablo, que eran ignorantes totales en física, química y biología, y ni siquiera conocían la circulación de la sangre, por eso puede afirmar esa falsedad de la resurrección, por ignorancia. Estamos en la era de la ingeniería genética, la clonación, los trasplantes de órganos, las telecomunicaciones, los viajes espaciales. No se puede afirmar como verdadero un suceso tan falso y tan imposible desde todas las ciencias como el de la resurrección de Jesucristo. A los 3 días si resucita algo es un borracho con el olor de la podrición del Jesús. Claro que hay la posibilidad de que el tal Jesucristo, hombre bien comido y bien bebido, agotado por la paliza, con hipoglucemia, pérdida de sangre, desfallecido, perdiera la consciencia, lo bajaran de la cruz pensando que había muerto, lo entierran en la cueva, al ponerlo en posición horizontal y tenerlo 3 días se rehace de su coma, se levanta maltrecho, sale a visitar a los suyos y estos se piensan que ha resucitado.
Con la ignorancia en medicina de las gentes de entonces esto es perfectamente posible. Luego se marchó con María Magdalena, se casaron y tuvo varios hijos e hijas, o quizás se fue con su discípulo amado, si era gay, y del susto, nunca más se supo de él. Por otro lado, ahora con esto de la supuesta sábana santa, en la que muchos ignorantes creen la necedad de que se trata de la misma tela que cubrió a Jesús en el sepulcro. Y teniendo en cuenta cómo ha avanzado la ciencia con respecto a la clonación, pues entonces solo bastaría tomar una muestra de sangre y clonarlo, ¿se imaginan? ¿Y qué pasará si la sangre de la sábana santa es de oveja? Menudo chasco. Peor aún, ¿qué pasará si no es ni siquiera sangre? Podría ser aceite de motor, o yo qué sé. Pues entonces clonaremos unos tractores. Pero imaginemos que se cogen restos de esa sangre, y como Dios no pudo dejar sus cromosomas en esa copulación, se crea un clon, y como todo lo que hay es de María, nos sale un Jesús mujer. Puesto que el espíritu no tiene cromosomas, el hijo de una mujer tendría que ser mujer, decididamente hay que estudiar el asunto, y habría que llamarla Jesusina. Y Dios era mujer, que yo creo que era mujer, hasta que los machistas de los judíos se inventaron lo de Dios hombre. Además, es más bonito el tener diosas y sacerdotisas, suena más exótico y más poético, y más entrañable, y hasta maternal. Inspira ternura. Yo oigo lo de dioses y sacerdotes y me acuerdo enseguida de los pederastas, de la mala leche de algunos curas, de guerras santas y del diablo. Me huele mal. Y es que las tonterías del cristianismo no hay por dónde cogerlas.